Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Dios te bendiga de una manera sobrenatural. Soy tu hermano Luis Alberto Castillo. Estamos en Excelencia Cristiana Televisión. Bendito sea la gloria del Señor. Y estamos aquí para hablarte de la experiencia, cómo buscar del Señor en estos tiempos. Sé que tú estás conectado, tú me preguntas, ¿cómo? Si yo tengo 20 años en el Evangelio, ¿cómo que yo no sé buscar de Dios? Pero hoy tenemos, le digo, una persona que es de la casa, no es invitado. Ella es parte de nosotros. Aleluya, venido. Ustedes la han visto. Bendito sea la gloria del Señor. Y Él nos va a explicar y nos va a dar la enseñanza, aleluya, cómo uno puede lograr algo de parte del Señor, buscar al Señor. Hoy le vamos a dar el espacio para que se presente, porque hoy vamos a hacer como una entrevista exclusiva. Bendito sea la gloria del Señor. Dios bendiga a mi hermano Emilio. Dios te bendiga, mi hermano Luis. Es una bendición. Dios le bendiga a todos ustedes. Es un gozo estar aquí con mi hermano Luis Alberto para compartir, contestar preguntas y deseo que ustedes sean edificados. Mi nombre es el pastor Miguel Mateo, cariñosamente Benigno. En todo el país me conocen así, pero en las redes sociales ya me conoce la gente como Miguel Mateo y es una bendición compartir con ustedes. Vamos a aprender mucho, estén atentos ahí que vamos a compartir muchas cosas importantes hoy. Amén. Ya ustedes, aleluya, escucharon y sé que ustedes están en la expectativa porque vieron un tema fuertemente, mis hermanos, y vamos a conocer muchas cosas, mucha experiencia de parte del Señor en este día maravilloso que Dios nos ha permitido. Mi primera pregunta, aleluya, el pastor Benigno, un pastor que aprecio, un pastor que quiero mucho, un pastor que tiene una visión de parte del Señor y lo han mirado siempre. Y hoy ha sido la oportunidad de yo hacerle preguntas a mi hermano, pastor, que me enseñe, a mí también, cómo es la manera de buscar al Señor, cuál es la experiencia, cómo tengo que hacer para yo ser usado por Dios. Amén, Dios le bendiga. Primeramente, para ser usado por Dios, hay algo importante, hermano Luis, que es que tú tienes que recibir el llamado. Dios tiene que llamarte. Si Dios te marca o te asigna para algo, en ese llamado que tú tienes, Dios mismo te va a empujar para la intimidad. Dios mismo te va a estar atrayendo a lo que es la presencia. Porque cuando Dios te llama, Él mismo te atrae. Wow. Vemos que Moisés, pastoreando las ovejas de su suegro Jetro, dice que estaba en el desierto pastoreando. Y según nos presentan algunas obras de teatro, nos presentan que una de las ovejas se le perdió. Hemos visto eso en televisión. Sí. Y cuando se le pierde, él se adentra un poco más. O sea, hay cosas que Dios está produciendo para enfocarte más y traerte más a lo que es la presencia de Dios. Sí. Para traerte más a lo que es la visión, a la revelación, a la búsqueda constante. Entonces, ¿cómo uno empieza a ser usado por Dios? Cuando uno se entrega a Dios y deja todo atrás y dice, voy a entregarme a las manos del Señor, a lo que Dios quiera. Es entregar tu voluntad. Lo primero que el hombre de Dios, para ser usado por Dios, entrega es su voluntad. Wow. Que ya no seas tú, que ya no gobiernes tú, sino que gobierne Dios. Entonces, a partir de ahí empezamos a notar y a ver cómo Dios empieza a entrarnos en lo que es el mundo espiritual, entrarnos en lo que es la experiencia, la comunión con Dios. Entonces, lo primero es que Dios se te va a aparecer, Dios se te va a revelar, Dios te va a hablar a través de alguien. Yo sé que a través de mucho tiempo te han dicho, Dios te va a usar, Dios te quiere usar, hay un llamado para ti, y tú estás en la expectativa constante, esperando que Dios te señale, esperando que ese día llegue, y hay muchas respuestas respecto a eso el día de hoy. Y esto es fuerte, pastor, una pregunta. Yo he visto muchos ministerios, tienen años y años, y dice que Dios lo mandó, pero no veo la evidencia, pastor. ¿Por qué no hay la evidencia? Porque a Moisés, cuando Dios lo manda al Egipto, Moisés fue con una evidencia, pero hoy vemos un grupo de evangelistas, profetas, y dice que estos profetas son evangelistas, pero no vemos la evidencia. ¿Qué pasa ahí, pastor? Bien, en el día de hoy, es una pregunta grande que usted ha hecho, hermano. Hay un problema el día de hoy que los hombres de Dios, al ver un auge tan grande de profetas, de ministros, mucha gente se ha enganchado al ministerio. ¡Wow, Dios mío! Mucha gente ha clonado un estilo de otro, ha tomado un estilo de otro predicador y se han enganchado al ministerio. Y hay muchos que no fluyen porque no están fluyendo con su identidad propia. Están fluyendo con el estilo de otro. Wow. Han aprendido el estilo de alguien más y por eso no están fluyendo en la unción. Y por eso no ven los milagros, no ven la unción. Ustedes se preguntan, pero dicen que Dios lo llamó.
pero a todo el que Dios llama hay una evidencia. Es que estamos haciendo algo a destiempo. Wow. Nos estamos lanzando nosotros, no estamos esperando que Dios nos lance. Nos estamos poniendo nosotros en la palestra pública, no estamos esperando que Dios nos ponga. Wow. Porque cuando Dios te pone, lo primero que Dios le dio a Moisés fue que Dios le dijo a Moisés, tira la vara en el suelo. Wow. Y dice la Biblia que la vara se convirtió en una serpiente. O sea, le digo, toma esta vara, esta es tu señal. Ve donde el faraón y dile que deje a mi pueblo. O sea, te voy a enviar. Pero no solamente te voy a enviar con una palabra, sino que también te voy a enviar con una señal. Wow. La Biblia dice que estas señales seguirán a los que creen, profeta. Wow. Entonces yo no entiendo cómo es que hay tanta gente que habla mucho de Dios, pero cuando ellos predican en su actividad, de los demonios no salen fuera. Wow. La gente no se sana. La gente va endemoniada y se queda endemoniado. Hay mucha gente, mucha música, mucha bulla, pero no hay una impartición del poder de Dios. Wow. No hay una gloria en el lugar. Usted siente como que no está Dios, siente que hay mucha palabra, hay mucho estilo. El saco de traje está muy bonito, los zapatos están muy nuevos, pero usted no siente como que hay una unción, porque hay dos cosas. Hay dos cosas que tienen que ocurrir. Cuando Dios te lleva, Dios primero te pasa por un desierto. Wow. Y el desierto te entrega las herramientas. En el desierto tú recibes las herramientas Wow. y pules las herramientas que Dios te ha dado para ministrar en lo que Dios te entregó. Si Dios te llamó, ten por cierto que Dios te va a respaldar. Sí, si Dios te llamó, ten por cierto que si Él te dijo que reprenda a los demonios van a caer donde quiera que estén. Si Dios te dijo que tienes el don de sanidad, ora por los enfermos que van a ser sanados. Pero hay gente que no tienen el don. Pero como vieron a otra gente sanando, como vieron a otra gente operando en un nivel, dijeron, yo puedo hacerlo. Y ahí está el error de mucha gente. Wow. Yo puedo hacer lo que hace el pastor Harrigan. Tú crees que puede hacerlo, pero no es el pastor, porque ahí está el problema. El secreto no es el pastor. Wow. El secreto no son los profetas, el secreto es el Dios de los profetas. El secreto es el Dios de nosotros. Por eso es que cuando Eliseo, te voy a soltar algo aquí, y le voy a soltar algo a la audiencia poderosa. Eliseo, cuando recibe la doble porción del Espíritu Santo, que Elías se ve en el aire, que el manto cae del cielo, dice la Biblia que Eliseo se enfrenta al Jordán. Wow. Y dice que él va al Jordán y golpea las aguas y no pasa nada. Dice que en una él partió el manto en dos, y cuando parte ese manto en dos partes, pregunta y dice, ¿dónde está el Dios de Elías? Wow. O sea, está diciéndole a Dios, no es el manto de Elías, es el Dios de Elías. Gloria a Dios. No son los pastores, no es Juan Carlos, no son los profetas, no es Moisés Bel, es el Dios de ellos. Wow. No es que Naki Masanda, gracias Señor, oh gloria a Dios. Dios. Oh gloria, yo siento la unción aquí en este lugar. No son ellos, es la unción que ellos cargan, Wow. es la gloria que ellos portan, es el Dios de ellos. No es tanto el profeta, es el Dios. Entonces Eliseo se vio obligado, ministro, a preguntar y a gritar, ¿dónde está el Dios de Elías? Wow, Dios mío. Y Gloria esto a es Dios. fuerte, pastor. Yo he visto, pastor, un pueblo que estaba dependiendo de un demonio y no pudo deprenderlo. Y como no pudo deprenderlo, lo sacan para afuera. ¿Qué pasó ahí, pastor? ¿Por qué? Si la palabra dice que estas señales seguirán para los que creen en su nombre. Dice Sí. la palabra. Sí. Que echamos fuera demonios. Entonces, ¿por qué yo veo que una iglesia se manifestó un demonio? No pudieron sacarlo, mejor lo sacan para afuera con 3 personas. y Dios no pudieron mío, sacar. Dios mío, ¿Qué pasa ahí, pastor, con eso? ¿Qué experiencia más difícil? Cuando se manifiesta un demonio y en la iglesia no lo pueden reprender, ocurren dos cosas. Wow. Primero, faltó autoridad. Wow, Dios. Faltó autoridad y faltó poder de Dios. Porque dice la Biblia que donde está el poder de Dios, allí hay libertad. Sí. Donde está el Espíritu Santo, allí hay libertad. Los demonios no aguantan a la presencia de Dios. Wow. Los espíritus inmundos no aguantan a la presencia de Dios, no a la presencia de un hombre, porque alguna gente cree que cuando ellos llegan que los demonios se salen, no, es a la presencia de Dios que está con nosotros. Sí. Ellos no aguantan a la presencia de Dios. Y si ese demonio no lo pudieron reprender es porque faltó autoridad. Y la autoridad se obtiene de varias maneras, ayunando y orando. Wow, O faltó ayuno y faltó oración. Wow. Faltó un poder mayor para echar fuera ese demonio. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, cuando le llevaron al Hijo del Hombre que estaba loco, que se tiraba en el fuego, se tiraba en el agua, dice que ellos no pudieron sacar el demonio. Y Jesús le dijo, este género no sale si no es con ayuno y oración. O sea, para usted sacar fuera este demonio, tiene que estar revestido, investido del poder de Dios. Tenemos gente que están
muy dispuestos a ser vistos por la cámara, pero tienen poca intimidad. Wow, Dios mío. Parece que la iglesia tenía poca intimidad en aquel momento, los hombres tenían poca intimidad, porque hay gente que quiere manifestación pública, Sí. sin vida íntima. Hay gente que quiere manifestación en el público, pero no quieren vida íntima. Jesús dejó un principio y dijo, enciérrate en tu cuarto, en tu habitación secreta, y tu Padre que ve en secreto te recompensa en público. Wow. Lo que se ve en público es una respuesta de lo que se oró en privado. Wow. Aleluya. Por eso a veces vamos al público y no vamos a manifestación, porque en el privado no oramos, no buscamos esa manifestación. La manifestación, hermano Luis, se obtienen en el secreto. Sí. Y del secreto, Dios expone en público lo que usted ora en secreto. ¿Por qué hay menos manifestación? Porque hay menos gente en el secreto. Sí. ¿Por qué hay menos palabra de Dios? Porque hay menos gente en el secreto. Dios mío. ¿Por qué hay menos manifestaciones gloriosas? Hay menos gente en el secreto. ¿Por qué hay pecado en la iglesia? ¿Por qué hay situaciones? Porque hay menos gente en el secreto. Sí, amén. Isaías dice a Jeremías, hablándole a los profetas, le dice, si ustedes habían estado en mi secreto, ustedes habían escuchado mi palabra. Wow. Porque hay gente que no ha escuchado la voz de Dios porque no está en el secreto. Se están inventando remas, inventándose mensajes, Wow. inventándose palabras, creando código, aleluya, donde el dueño de los códigos, el dueño de la palabra, el verbo hecho carne, llamado Jesús, tiene todos los mensajes ahí. Todavía hay mensajes que no se han predicado, líder. Sí. Todavía hay revelaciones que tú no las has recibido. Hay mensajes que tú no has predicado. Hay gloria que tú no has visto. Wow. Hay gente que cree que ya lo vieron todo, que ya dice que no hay más. Hermano, todavía en este mundo no ha visto lo que Dios puede hacer. Wow, sí. Todavía en este mundo no se han manifestado las cosas que Dios puede hacer. Hermano, Dios tiene mucho. Hay un poder muy grande en la iglesia. La iglesia tiene autoridad. Y yo estoy apelando a eso. Yo estoy orando a Dios porque estoy creyendo en un Dios que hace milagros, que hace prodigio. Y Dios es un Dios que se les revela al que le busca. Si usted busca a Dios, Dios se le va a revelar, pero espere el tiempo, busque y espere respuesta de Dios y verá la gloria del Señor. Wow, esto es fuerte, pastor, de eso que usted me aclaró, Sí. que no hubo poder y no Sí. hubo intimidad. Sí. Sí, eso fue. Por eso que yo hasta me sorprendí. Y yo, wow, ¿y qué pasó? Yo no estaba en ese mismo entonces, pero mi esposa estaba ahí y me Wow. contó todo eso, que se hizo una vigilia y no Wow. pudieron desprenderlo, hasta lo sacan para afuera. Y ese, Wow. y ese endemoniado, la persona, lo llevan hasta por el hospital. Wow. Y yo me sorprendí. Y yo, Dios ¿a mío. dónde está el poder de Dios? Dios mío. ¿Qué fue que pasó ahí? Y esto me impacta mucho, pastor, esta palabra, que en la antigüedad, cuando un profeta decía, así ha dicho Jehová, la gente temblaba. Así es. Pero ahora vemos mucha gente que dice, así ha dicho Jehová, y la gente se alegra. Dios mío. ¿Qué está pasando ahí, pastor? Lo que pasa hoy en día es que el profeta de Dios, cuando es profeta de Dios, tiene un compromiso con Dios. Amén. Primero, el compromiso del profeta de Dios es con Dios, Sí. con su palabra. Y cuando Dios te da una palabra, esa palabra no se compromete con nadie. Wow. Ese mensaje no se compromete. Amén. Y hay mucha gente que te van a odiar por el mensaje que tú tienes. Porque tú no comprometes la palabra, porque tú no te vas a favor de nadie, porque tú no mezclas los sentimientos con la palabra de Dios. Los profetas de antes eran odiados porque eran profetas que iban en contra del sistema. Sí, wow. El profeta no puede estar a favor del sistema. El profeta siempre profetiza de acuerdo a la voluntad de Dios, pero muchas veces va en contra del sistema. Sí. Porque cuando Dios levanta un profeta es para corregir lo que está mal. Es para que el pueblo que se está desviando se enderece. Dice la Biblia que el pueblo donde no hay profeta se corrompe. Sí. Donde no hay palabra de Dios, donde no hay revelación, el pueblo se desvía. Y hay gente que se han desviado por falta de una palabra, porque ha faltado profeta. Y otros no porque ha faltado profeta, sino porque Dios ha enviado profetas y ellos han desechado a los profetas. Ellos han apedreado a los profetas. Hoy en día hay profetas que son apedreados y no son apedreados con piedra, pero lo apedrean por las redes, los Sí, por las persiguen redes. por todas partes, lo bombardean, le hacen escarnio, le dicen ese no es profeta de Dios, le cierran puertas a los hombres de Dios, le cierran puertas, les tronchan camino, porque la gente le teme mucho a que sea expuesta a la realidad de lo que alguna gente hace. Y nosotros, el hombre de Dios tiene que aprender a tener un compromiso con esa palabra que recibe, no negociarla. Esa palabra que tú das no es tuya. El primer problema de a veces profético es que el profeta entiende que la palabra es suya. Y el que escucha la palabra cree que el problema es el profeta. Wow. Si usted me manda a mí a llevar una palabra o llevar un mensaje a su casa, y yo digo algo en su casa, la gente no puede caerme atrás a mí, es al dueño de la palabra. Amén. Y la gente hoy en día, Dios le manda una palabra a través de usted y la gente se pone enemigo suyo. Sí. Se pone enemigo suyo en vez de ir a confrontarse con Dios, que fue el que le mandó a hablar, el que le mandó la revelación. Entonces, tenemos ese caso muy constante en la voz profética. Los profetas de hoy son aplaudidos porque a veces se venden el mensaje, venden la palabra. Y cuando yo digo venden el mensaje, es que
no dicen lo que Dios le manda a decir. Y yo no estoy hablando de que usted vaya por ahí golpeando todas las cosas, pero que usted sea coherente y hable lo que Dios le manda a hablar. Así es. Y esto me impactó mucho. Había una persona que me tiró de allá afuera y quería como que yo le profetizara. Y yo, no te puedo profetizar porque Dios no me ha puesto nada. Así es. Entonces, que hay gente que se ponen a profetizar, pastor, pues a través que le manden una ofrenda. Sí. Y eso es lo que está pasando. Porque yo profetizo esto y esto. Yo profetizo que tú me Dios vas a dar mío. eso. Entonces, no sé si tú has visto eso en las redes, pastor. Sí. Yo te voy a hacer esa pregunta fuertemente. ¿Qué está pasando con esos profetas? Porque cuando Naamán fue curado, dice que fue a llevar el dinero a Eliseo y Eliseo no lo recibió. Sí. Ahora no. Ahora los profetas lo que están pidiendo. Así es. Y yo quiero que me explique qué está pasando con los profetas que eran antiguos y con los profetas ahora. ¿Qué categorías son que están llevando en estos tiempos? Sabe que el espíritu de Giesi se ha quedado mucho en el pueblo de Dios. Dios El mío. espíritu que tenía Giesi es un espíritu de codicia. De codicia. Un espíritu que estaba buscando intereses. Wow. Un espíritu que estaba buscando el bienestar, que no tenía un compromiso con los proféticos, no tenía un compromiso con el cielo. Wow. Giesi, cuando Naamán es curado, el sirio, de la lepra, Giesi se levanta y ve la situación. Como Eliseo no quiso recibir la dádiva, ¿por qué no quiso recibir la dádiva? Porque más que la dádiva, Dios quería darle una lección a Naamán. Dios quería que Naamán fuera un hombre que se salvara y se arrepintiera. Si este hombre recibía la ofrenda de este hombre, lo que hacía era que le estaba diciendo, ese es el pago por tu sanidad. Wow, Ese es el pago por el milagro. Y no iba a tener ningún compromiso con Dios. Porque cuando él se viera en su nación, él iba a decir, bueno, yo pagué por este milagro. Wow, Dios yo mío. pagué por esta unción. Yo pagué por esta palabra. Yo pagué por esta revelación. Sí. Y cuando la gente te paga por la revelación, te compromete a decirle lo que ellos quieren oír. Dios mío, wow. Te compromete a decirle lo que ellos quieren escuchar. Te comprometen a tú hablar lo que ellos quieren escuchar y no lo que Dios te manda a decir. Wow, Dios mío. Por eso en muchas ocasiones, como Giesi, vamos detrás de la dádiva, Sí. detrás de los bienes, detrás de la bendición, detrás de lo que alguien te puede dar. Dice que él lo detuvo, le dijo, mira, le mintió, porque hay gente que está mintiendo para que Sí. le envíen dinero. Gente que está mintiéndole a alguien, se me enfermó un hijo, tengo tal problema. Porque la gente respeta mucho a los profetas, y los profetas eran respetados en la antigüedad, a los profetas se le daban ofrenda, pero el profeta no recibía ofrenda de todo el mundo, algo muy importante. Sí, wow, eso, wow. No recibía una dádiva de todo el mundo, sino que él recibía de quien Dios le permitía recibir. Wow, Dios mío. ¿Por qué no la recibió de él? ¿Porque era mucho? ¿Porque era poco? No, sino porque Dios en el corazón sabía que si este hombre daba ese dinero, iba a decir en su ciudad, bueno, yo me sané, pero yo dejé unos mantos, yo dejé el lingote de oro, yo dejé ahí unas bendiciones, yo dejé túnica, yo no le debo favores al profeta Eliseo. Wow, Dios Yo no le debo a nadie, no tengo que humillármele a Dios porque ya yo fui sanado. Entonces, eso ocurre muchas veces, que la gente cree que está comprando la palabra profética y te llama. Y a veces la gente cae en el truco, que te llaman y te dicen, profeta, ¿no te ha dicho nada Dios de mí ahí? ¿Qué palabra recibiste? Wow. No, pero si Dios me dijo, yo te voy a llamar y te voy a decir, Dios me dijo una palabra, pero no me traiga la palabra, no me la saque como que es un negocio, Sí. como que tú me estás consultando, como que yo soy un hechicero, como que yo soy un brujo, Wow, Dios como mío. que yo soy un brujo, que estoy en un lugar, que tú vas de mí y me estás pagando un dinero para que yo te hable del futuro. La palabra profética se activa según la voluntad de Dios. Wow, El profeta no es mecánico, no puede hablar automáticamente. El profeta habla cuando Dios le habla. Si Dios no le habla, no puede hablar. Entonces, es posible que Dios te esté enviando a decir una palabra, pero tú estás predispuesto por alguien que te está diciendo, varón, ¿qué te dijo Dios de mí? Y automáticamente tú le dices, hermana, veo que hay un milagro, veo que te están haciendo brujería, veo que te están haciendo aquello. Estamos utilizando lo que es el espíritu de Pitón. Wow. En vez de profetizar, estamos cambiando la profecía por el espíritu de Pitón, Sí. que es el espíritu de adivinación. Empezamos a tocar teclas y empezamos a decir, tú tienes una mujer, una madre tuya que está enferma, ella tiene esto, y empezamos a tocar hasta llegar. Y hay algo en el espíritu de Pitón, en la adivinación, Wow. que va esperando la reacción. Te da una palabra, pero esperando cómo tú reaccionas. Y te dice, Dios me revela que hay un problema. Y cuando él ve la reacción, que la gente como que dice, ay, santo, santo. Entonces, él sigue por ahí porque dice, ese es el problema. Wow. Y sigue tocando en esa área. Gloria a Dios. Entonces, Dios quiere que la gente deje de negociar con lo profético, porque la palabra de Dios no se negocia. Wow. Cuando Dios quiere hablar, nadie lo puede callar. Wow. Pero cuando Dios dice que no va a hablar, nadie lo hace hablar, porque Dios habla cuando Él quiere y a quien Él quiere. Él se revela como Él quiera. Entonces hay que tener cuidado con ese negocio
de estar utilizando el don profético como a voluntad propia. Sí. El don profético no funciona a voluntad propia. No. Tú no puedes activar el don profético cada vez que tú quieras. Tú no puedes profetizar cuando tú quieras. Wow. Tú no puedes profetizar cuando alguien te diga, dime profeta, ¿tienes algo para mí? Y que automáticamente que tú recibiste algo. Eso es negocio. Sí. Eso es trampa, es engaño. Estás haciendo algo y te están condenando. Te está condenando, hermana y hermanos. Sí. Y cada vez que te llaman y te preguntan, ¿qué te dijo Dios de mí? Entonces tú una vez dices, sí, me bajó algo. Ay, Dios mío. Eso es negocio y está condenando tu vida. Así que es muy importante lo que usted preguntó ahí. Y eso es fuerte, pastor, porque yo te pregunté eso porque a mí me pasó eso. Sí. Hay gente que siempre me pregunta, profeta, ¿qué Dios tiene para mí? Y a veces digo, varón, Dios no me ha dicho nada. Porque a mí me gusta moverme a través de la palabra, que Dios me dé una palabra. Y no dije porque sabemos que todo el mundo tiene una necesidad. Todo el mundo tiene una necesidad. Pero a veces cuando sabemos que una gente de Estados Unidos llama a uno, a veces queremos presionar a ellos para que ellos den ofrenda. ¿Saben? Como ellos son muy sobresalientes con la ofrenda, con esto. Entonces llega el momento que hay personas que se dejan influenciar, como tú dijiste, con el espíritu de Pitón. Y eso mismo se está metiendo. ¿Cómo es verdad lo que te dijo? ¿Cómo de que inmediatamente que, varón, mira, ¿qué tú me tienes de parte del Señor? Dije que Dios me entró. No, mi hermano, es un espíritu de Pitón, mi hermano. No. Porque Dios no es una cosa que tiene que subir y decirme como hacen los brujos. Ah, no, me tienen esto y esto. Entonces, usted dio una palabra fuerte. Dios mío. Que a veces mismo los evangelistas y los profetas se están convirtiendo en brujos. Así es, así es. A veces hay gente que me llama para orar y me dice, pastor, tengo un problema. Yo le digo, está bien, no me diga, vamos a orar. Y empezamos a orar, quizás por teléfono oramos. Cuando estamos orando, empiezo a orar. Y en la oración, en medio de la oración, llega la palabra de Dios. Amén. Me llega la revelación y Dios me dice, mira, Dios te dice esto, que tome fuerza, porque Dios me está revelando. Pero hay un don profético que es tan fino que Dios a veces te dice, llama a fulano y dile que así ha dicho el Señor, esto, esto y esto. Y está faltando ese don que no está siendo manipulado, sino que está siendo alimentado del cielo. Hay gente que no tiene tiempo para orar, hermano. Hay gente que las redes no lo deja orar, entonces que siempre tiene una palabra. Entonces, el que no tenga el secreto no puede tener una palabra. No. El que no está en oración no puede tener una palabra. El que no habla con Dios no puede portar una palabra. Wow. Es algo que usted está diciendo que es contradictorio. Si no estás en el secreto, si no estás en la intimidad con Dios, tú no puedes portar una palabra, no puedes dar una palabra a alguien porque tú no estás en el secreto. Pero seguimos contestando, hermano, acerca de esa cosa, inquietudes poderosas. Pastor, hay algo que yo quiero hacer una pregunta. Una persona que dure 5 horas en el chateo puede tener palabra del Señor cuando se para en el púlpito. Bueno, hoy en día, sabes que yo te voy a dar verdades bíblicas. La Biblia dice que el que busca a Dios lo encuentra, pero el que no busca no encuentra. Amén. Y si tú pasas más tiempo en tu celular que en la presencia de Dios, tú no tendrás mucho que dar, no tendrás mucho que decir, no tendrás mucha palabra que dar, porque tú estás dando, tú vas a dar de lo que tú tienes. Tú no puedes dar lo que no recibiste. Tú no puedes darle a nadie lo que tú no recibiste. Si yo te pido dinero, tú me vas a dar, pero porque tú recibiste, porque tú tienes. Entonces hay gente que no tienen porque están conectados todo el tiempo al celular y cuando hablan, hermano, hablan de ellos, no hablan de parte de Dios, porque no tienen a Dios. No hablan de parte de Dios porque Dios no está en ellos, no tienen oración, no tienen comunión. Y cuando están predicando, usted siente que está predicando, está fluyendo, pero con un estilo, pero no hay una esencia, no hay una unción, no hay una revelación. No hay una manifestación de Dios en el lugar, porque tú sientes que estás predicando a alguien que no está conectado con Él. Entonces, ese es el peligro de pasar tanto tiempo desconectado del Señor y querer después ir a hablar de Dios. Wow, yo tengo una pregunta, pastor, que ese yo le he visto, que yo he visto pastores, supuestamente pastores, tienen 20 años pastoreando y no tienen ni siquiera ni 2 miembros. Wow. Pastor, explícame eso, ¿por qué, pastor? ¿Es que no tiene llamado o es que todavía no ha llegado el tiempo? Bueno, 20 años, 20 años pastoreando, me voy a atrever a decir algo de parte mía, 20 años pastoreando y no tener 2 ni 3, incluso ni 10 miembros, es un fracaso en el pastorado. Porque si tú estás pastoreando o no es el lugar indicado, vamos a poner ese factor, está en un lugar, pero el lugar no es indicado. Vamos a decir que quizá no ha llegado el tiempo, vamos a apoyar a eso para que no le caiga tan duro, pero al final de la jornada podría decirte que te enganchaste, que no eres pastor, quizás no eres pastor, quizás tu llamado no es pastorear,
porque tú no vas a funcionar en lo que Dios no te llamó. Si Dios no te llamó para algo, tú no vas a poder fluir. Si tú no eres pastor, por más que tú quieras fluir, no vas a poder fluir. Las almas no se van a convertir, la gente no va a llegar porque el pastorado trae un arrastre. La gente se convierte, la gente corre, la gente quiere estar ahí. Hay una palabra en ti, hay una unción que trae a la gente. Hay una liberación que tú cargas, hay una unción que tú portas. Entonces, cuando tú tienes 20 años pastoreando y tu iglesia no ha crecido, bueno, yo te diría que ore a Dios. Sí. Y que si Dios te dice, entregue ese lugar, entrégale eso a alguien. Porque estamos en un lugar, hay pastores que están en un lugar pastoreando, no son pastores, porque el pueblo mismo lo ve, que ellos no tienen la gracia, Sí. no enseñan. Lo primero es, no enseñan, no predican, porque el pastor tiene que enseñar, Sí. el pastor tiene que enseñar, el pastor tiene que predicar, el pastor tiene que ministrar liberación, tiene que hacerlo porque se va a enfrentar a todo eso. El pastor tiene que ser un hombre de oración profunda. Entonces hay pastores que están pastoreando por el título, por el nombre, soy pastor, pero ni oran, ni tienen don de liberación, ni enseñan la Biblia, ni tienen conocimiento de la palabra, ni tienen revelación. Son gente que están vacíos y secos. Entonces por eso la gente cuando va, ve el panorama y se devuelve, porque dice, aquí no hay alimento, aquí no hay palabra, este lugar está seco. Y para gloria de Dios lo decimos, el ministerio pastoral que no está conectado a lo sobrenatural no va a crecer, porque tú tienes que impactar a un pueblo que esté esperando, que necesita con hambre y sed, que Dios intervenga. Hay gente que está en un campo por ahí que usted dice, no, el campo que está duro, no es duro el campo, es que falta un hombre de Dios con un peso, con una unción, no que tal campo es difícil. He escuchado pastores decir, no, porque en tal lugar, ahí no se convierte la gente, en tal sitio la gente son duras. Mira, cuando tú tienes el poder de Dios, no hay pueblo duro, no hay lugar duro. Mire, lo mejor escenario para pastorear es donde hay satanitas, Wow, sí. donde hay gente endemoniada, donde hay brujería, donde hay puntos de droga, donde hay prostitución. Ahí es hermoso pastorear. Esos lugares que están que la gente, que ahí los demonios andan en el aire de noche, que andan vaca, que andan cosas, son lugares donde el poder de Dios empieza a glorificarse, porque hay una palabra que dijo Pablo, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Wow, sí. O sea, un día yo le pregunté al Señor acerca del profeta Tibi Joshua, fallecido profeta Tibi Joshua, le pregunté, Dios mío, ¿por qué este hombre carga esta unción? Le dije a Dios, Padre, dime por qué este hombre carga esta gloria tan grande, así tan profunda. Dios me dijo, ¿sabe que donde él está hay miles de brujos satanitas, no brujos engañadores de gente, no leedores de baraja, no. Donde en África, en Lagos, Nigeria, donde pastoreaba el pastor Tibi Joshua, no había leedores de taza, ni leedores de baraja, no, ni brujitos engañadores, ni brujitos que subían con un tabaco, no. Eran satanitas que te mandaban a matar, que te mandaban espíritus de enfermedad, que mandaban a matar familias, gente con niveles de brujería como los que operan en Haití. Porque la brujería de Haití se alimenta de África, vienen de cultura de África y de África llega a Haití. Entonces en África inicia todo eso, el vudú, sí, la santería, la brujería inicia en África. Y Dios me dijo, yo levanté a ese hombre con esa unción, porque para el lugar donde él está, yo necesitaba un hombre con ese nivel de gloria, con ese nivel de unción. Entonces el escenario que tuve difícil es un escenario que está siendo creado para Dios exponer ese nivel de gloria que tú tienes, esa gloria que tú cargas. Entonces me nace mucho y me nace el interrogante, si no estás creciendo, o no eres pastor, o Dios no te llamó, o no es el lugar para ti, pero tienes que hablar con Dios y saber qué vas a hacer, pero rápido. Sí. No puedes estar ahí estancado 20 años, 10 años, 5 años en un lugar que no pase de 10 miembros, que no pase de 5 miembros, que no crezcan de 2 miembros. Algo no está bien. Sí, porque hay muchos que se agarran, que es mejor la calidad que la cantidad. Entonces hay muchos que se justifican. Dios pastor. mío, Padre. Dicen, mejor prefiero que haya calidad y no que cantidad. Y es porque como no tienen la manera de tener más de 10 miembros, ellos dicen esa palabra, esa frase, pastor. Pero entonces, ¿qué pasó en el libro de los Hechos, mi hermano? En el libro de los Hechos dice que cada día Dios añadía lo que era necesario. Amén. Dice que la iglesia crecía, la multitud crecía. Y Pedro predicó un evangelio, predicó en el pórtico de Salomón, se convirtieron 5,000, Wow. 5,000, sin contar las mujeres y los niños. Pero ¿de qué tú me estás hablando? El evangelio de cantidad es el evangelio que alcanza gente, el evangelio es un evangelio que alcanza a la gente. Ahora uno se justifica que quieren calidad. ¿Calidad? ¿Qué es calidad? Calidad es gente que diga que son de Dios. Todo el mundo que llega a la iglesia llega doblado, torcido, Sí. y Dios lo endereza. Todos llegamos torcidos, Amén. todos llegamos doblados. Entonces el asunto es Dios, el asunto es que Dios esté ahí, que Dios traiga a la gente. Aleluya. Pastor, una pregunta. ¿Cómo yo me puedo dar cuenta si una gente proviene de Dios? Como disierno, Sí, ajá. veo que una gente Una viene de persona Dios. si viene de Dios. El Espíritu Santo nos da un discernimiento, una visión.
Y tú puedes ver cuando una gente viene o no viene de Dios. Yo creo que el Espíritu Santo te activa en tu espíritu y te dice, mira, cuidado con ese, que eso no viene de Dios. Y algo más importante, Jesús mencionó algo poderoso. Él dijo, por su fruto lo conoceréis. Wow. Jesús no mandó a nadie a seguir a nadie por sus dones, ni por el ministerio. Él dijo, síganlo por los frutos. Wow. Por los frutos lo conoceréis. No se lleven de cómo canta, ni cómo habla. No lo sigan ni por cómo predica. Miren los actos, miren las obras, miren cómo se manifiesta, miren su humildad, miren su sencillez, miren cómo se manifiesta. No lo miren ni por la ropa. Hello, ni por la ropa lo miren. Mírenlo por los frutos. Mírenlo por cómo se comporta. Mírenlo por cómo se conduce. Míralo por cómo trata a su esposa. Mídelo por cómo se comporta en su hogar. Mídelo por cómo se comporta en su congregación. Mídelo por lo que digan los vecinos de él. Mídelo por ahí. No lo midas porque tú lo veas de que es sacudido, porque de que habla lengua, porque hay muchísima gente que habla lengua que predica y le da golpe a la mujer. Hay muchísima gente que se sacuden y son malcriados. Muchísima gente que se sacuden y no diezman. Wow. Muchísima gente que se sacuden y predican en muchísimos lugares y no se congregan. Evangelistas que no se congregan. Wow. Gente rebelde que no va a ninguna iglesia. Gente que dice que ellos no tienen pastor y andan por ahí predicando de iglesia en iglesia y los pastores le invitan. Gente que no tienen pastor, wow, que nunca van a la iglesia. Entonces, mídelo por los frutos, no por el llamado, por el ministerio. Por los frutos lo conocerás. Pastor, esto es fuerte. Usted dijo algo que me impactó, que dice que hay gente que copian Sí, la predica de otras personas, sí, que copian hasta hablar lengua, hasta ministrar. sí. Pero hay una cosa que no se puede copiar, Dios mío, suéltelo. que es los frutos. Dios mío, no se copia. No. Explícamelo ahí, Pastor, porque háblame ahí. No, los frutos no se pueden copiar porque los frutos son del Espíritu. Wow, Los sí, frutos los produce la vida en el Espíritu, sí, una vida en oración, una vida de sometimiento a Dios. Entonces, se puede copiar la lengua, sí, se puede copiar la prédica, ajá, se puede copiar los remas. Wow. Los remas se copian, sí, pero los frutos no se copian. ¿Por qué no se la puede mansedumbre no se copia? ¿Por qué? Porque viene del Espíritu. Wow, Dios mío. Si usted no ora, si no ayuna, si no busca a Dios, si no está consagrado a Dios, por más que usted quiera, no puede manifestar los frutos. Entonces ahí es que tú se lo ves. Tú le descubres a una gente lo que es y no es de Dios cuando tú te enchocas con él, cuando tú le pisas un pie. Tú quieres conocer a un profeta que sea codicioso, sí, llévalo a predicar y no le dé el sobre. ¡Ay! Que se te paran en la puerta a esperar que tú le des el sobre. Hermano, yo he tenido mucha experiencia respecto a eso. Hay predicadores que cuando predican, y yo soy predicador también, sí, yo puedo decir, y uno a veces mire en mucha necesidad, he ido a predicar a sitio y cuando he ido con más necesidad pendiente de que me bendigan, no me han bendecido. Y en otra parte no he ido pendiente y me han bendecido, pero conozco de predicadores que se le paran al pastor en la puerta de la iglesia. Wow. Hasta que no le dan el sobre amarillo, no se van. Dios mío. Hasta que no lo bendicen, no se van. Y en muchos casos, a veces están ahí parados y el pastor está dando vueltas, porque son dos vertientes. Hay pastores que no les gustan dar ofrendas, sí, y hay otros predicadores que son codiciosos y les gusta la ofrenda. Sí. Y hay pastores que les gusta engañar a los predicadores, les gusta engañar al predicador. Hay una maña, una costumbre extraña que yo veía antes, que era que se colectaba la ofrenda, la canasta de la ofrenda, sí, grande. Usted ve una canasta, mire, con mucha ofrenda, 2, 3 canastas. Entonces, a ti te saltaban, cuando tú abrías el sobre, tú veías 300 pesos en el sobre. Y tú veías la canasta rebosada de ofrenda. Tú dices, pero el pastor me engañó. Y uno no predica por dinero, pero es una mala práctica quitarle la ofrenda al predicador. Sí. Porque es un hombre que se sacrificó, que fue a distancia, pagó un pasaje, dejó una familia esperando allá para tú engañarlo. Son dos vertientes, pero el hombre de Dios no puede ser codicioso. No, exactamente. Donde no te bendigan, vete, que Dios te bendice de otra forma. Donde la gente no te dé la bendición, vete, que Dios te va a bendecir. Son dos vertientes importantes, sí, y nosotros, yo no predico por el dinero, yo predico porque amo las almas, amo el evangelio, y cuando yo voy a un lugar y en ese lugar no me bendicen correspondientemente, Dios toca a alguien. Dios hace que alguien me llame y me diga, mira, te mandé esa bendición, toma esa bendición, porque Dios toca a la gente. Y esto es fuerte, pastor. Yo voy a hacer una pregunta. Yo he visto pastores que dicen, vamos a hacer una ofrenda especial. Sí. Para honrar al hombre de Dios. Sí. Entonces todo el mundo sabe que para el hombre de Dios que le van a dar la ofrenda, ofrenda. Sí. Pero cuando llega el momento, al hombre de Dios el pastor no lo honra. Ya la ofrenda lo tenía, si no el pastor lo usa tiraje. ¿Qué es lo que le va a pasar a ese pastor? Bueno, eso es robar. Sí. Ahí hay dos cosas, robar y engañar. Robó porque le está robando al predicador y engañar porque engañó al pueblo para que le diera dinero. Sí. Engañó, motivó. Hay que dar una ofrenda al hombre de Dios. Traigan esto, traigan algo más, porque eso se hace después que se ofrenda. Ya sí, la gente viene y dice que traigan algo más.
Entonces engañan al predicador porque si tú pides para darle y después no le da, lo que está engañando al predicador. Wow. Y eso es peligroso porque tú estás incurriendo en robo Sí. y en codicia. Y por la codicia muchos perecieron, dice la Biblia. Entonces es peligroso eso y el pastor que hace eso debe de revisar y dejar esa práctica porque esa práctica es pecaminosa. Es pecado eso. Sí, y esto es fuerte, ministro, que hay personas que dicen, wow, yo quiero que Dios me use como veneno. Sí. Hay gente que siempre quieren que Dios lo use para tener competencia. Y eso es lo que está pasando. Porque hay personas que duran predicando, que tienen don evangelístico y no pasado de parte de su casa. Entonces, ¿qué ministerio es que tiene? Porque él dice que son evangelistas, pero ni aún ni en ninguna parte lo invita. ¿Qué está pasando? Porque sabemos que cuando una persona tiene un don evangelístico es porque Dios lo va a lanzar. ¿Qué está pasando ahí, ministro? Bueno, hay muchas cosas que pueden estar pasando ahí. Primero diríamos que quizás no ha llegado el tiempo. Wow, sí. Quizás el tiempo no ha llegado de manifestarse, quizás están ahí, pero no ha llegado el tiempo, están orando, están ayunando y ellos mismos se quieren lanzar, quieren buscar la forma de impulsarse y no han logrado hacerlo. Y hay otra cosa también que Dios analiza los corazones. Sí. Hay gente que son altivos de su corazón, que ahora mismo están humildes, pero Dios sabe que cuando si Dios le engrandece y le da un chin de fama, se van a convertir en gente que nadie va a poder hablar con ellos, que no va a recibir ninguna exhortación. Entonces Dios lo deja ahí en el patio, tranquilo, Sí. y no lo expone mucho. Y hay otros que quizás el Señor de alguna manera los está preparando porque no están preparados. Porque una cosa es el líder cuando tú no estás preparado, porque a veces tú no estás preparado, Dios te tiene que preparar. Sí. Porque hay escenarios que tú tienes que llegar que tú no puedes equivocarte, porque Dios tiene que prepararte para que tú no estés cometiendo errores, porque tú estás hablando de Él. ¿Tú entiendes? Porque exactamente. todo el que está hablando de Él y cometiendo errores por ahí, haciendo cosas que no debe, es porque no esperó el tiempo de Dios. Amén, así es. Porque es que cuando Dios te prepara y te lanza, es porque sabe que tú estás listo para exponerlo. Tú estás preparado para hablar de Dios. Y tú hablas en cualquier escenario donde haya gente de altura, gente de grandeza, porque Dios te prepara y te capacita para hablarle a todo el público. El predicador es un punto importante que estamos hablando. El predicador debe ser apto para todo público. Sí. Un predicador tiene que tener la cordura para predicar en cualquier escenario, Wow, donde sí. haya gente inteligente, sabio, entendido, donde hayan eruditos, como también hay un pueblo sencillo. Entonces, nos pasaba algo que yo le contaba a unos muchachos anoche, cuando íbamos rumbo al monte, que a veces hay predicadores que llegan a un lugar, pero la atmósfera, el pueblo que tú le vas a predicar, es un pueblo que no hay que predicarle muchas palabras, que es un pueblo que está esperando una explosión espiritual, Sí. una unción. Entonces a veces tú como predicador vienes con un mensaje que quiere predicar, que quiere traer griego y hebreo, pero Dios no quiere que tú le prediques a esa gente ni en griego ni en hebreo. Dios quiere que esa gente tú venga y le suelte una palabra de liberación y ore y lo fortalezca y lo sacuda, porque Dios quiere sacudir o levantar a esa gente. Entonces a veces nos ocurre lo contrario. Vamos al lugar donde tenemos que hablar revelación y ahí vemos mucha gente y no queremos hablar la revelación, no queremos plantarnos a predicar un mensaje, queremos sacudir, queremos que la gente levanta la mano, sacúdete, Dios mío, siento una unción. A veces el pueblo que está esperando una palabra, ese pueblo no está esperando que tú lo sacudas. Sí. Entonces el predicador debe discernir, aprender a discernir frente a qué escenario se está enfrentando, Amén. frente a qué pueblo está predicando, porque a veces tú fallas, no es que Dios falla. Tú vas a predicar y Dios no se mueve. No es que Dios no está ahí, ni que Dios falló. El fallo estuvo en ti porque no canalizaste Sí. el lugar. Wow. No te pusiste de acuerdo con Dios. Y muchas veces uno no se pone de acuerdo con Dios. A veces uno sale de la casa con un mensaje. Sí. Y cuando uno sale de casa con ese mensaje preparado, con el texto y todo, Dios te dice ahí, ese mensaje no es el mensaje. Wow. Yo no quiero que tú prediques ese. Porque es el que tú quieres predicar, pero yo quiero dar otro. Y entonces a veces uno se pone a pelear con Dios. Y al final uno termina predicando el que uno quería predicar. Y cuando uno termina de predicar el que uno quería predicar, es muy bonito, muy bien, salió muy bien, pero al final tú sentiste que Dios no se movió. Wow. Que no pasó lo que tenía que pasar. Que no ocurrieron los milagros que tenía que ocurrir. Y tú le preguntas a Dios, Padre, ¿pero qué pasó? Él te va a decir, no predicaste el mensaje que yo te envié a predicar. Yo te dije que predicara de esto y tú predicaste otra cosa. Wow. Y a veces he visto en la calle, voy a aconsejar a los evangelistas Mira, con amén. esto. Sí, He visto en la calle que hay predicadores que van a la calle Sí. y en la calle empiezan a bombardear a los cristianos, Wow. a predicarle a la iglesia, a mencionar pecado, a denunciar pastores, a denunciar gente. Entonces al final de la jornada te dicen a ti, tráigame los amigos. No, pues usted no fue a predicar a los amigos, manito. Usted no fue a predicar a las almas. Dime, Usted fue a bombardear la iglesia. Entonces después de ahí no espera el resultado. Entonces tú ves que la iglesia se queda tranquila y todo el mundo callado. Hermano, ¿qué pasa? Que no alaban. Amado, es que tú no estás predicando la palabra.
tú estás atacando, tú estás golpeando y ese mensaje que tú estás dando no trae resultados porque tú fuiste a predicar lo que tú quisiste predicar. Sí. Tú te creíste el predicador tú y nosotros no somos predicadores. El predicador es Jesús que pone la palabra en nuestra boca y nosotros hablamos lo que Él nos manda a hablar. Nosotros no somos los grandes predicadores ni lo inteligentes. Hay un Dios detrás de todo esto. Hay un Dios. Aquí yo estoy hablando, pero hay la capacidad que yo tengo para hablar la recibí del Dios poderoso. O sea, yo sin Dios aquí en este momento estoy vacío, no puedo hablar y usted no va a recibir nada porque yo de mí mismo no tengo nada que dar, sino que Dios es el que habla. Y cuando el predicador, antes de predicar, se pone de acuerdo con Dios y dice, Señor, yo voy a pararme aquí, pero yo sé que yo no voy a hablar. Señor, usted que va a hablar, tome el dominio, tome el control, hable a esta gente. Señor, toque lo que usted vaya a tocar, sane a quien usted vaya a sanar, libere a quien usted va a libertar. Oiga, usted pone a Dios, le entrega a Dios el escenario y cuando usted se para ahí a predicar, el Espíritu de Dios empieza a liberar, a tocar, a sanar, a levantar, porque eso hace el poder de Dios. Donde llega Dios, hermano, hay liberación. Hace 2 noches estaba yo predicando en un lugar y recuerdo que estaba predicando, hermano, la bocina no estaba muy bien. Mire, para yo explicarle a usted lo que es el poder de Dios, que algunos de nosotros le echamos la culpa a veces a la bocina. No, que el sonido, que la bocina, que había una guerra, a veces no es el sonido. Es que tú hayas hablado con Dios y te pongas de acuerdo con Dios para lo que va a pasar allí. La bocina no sonaba, el equipo estaba malo y no se escuchaba bien, pero yo prediqué mi mensaje y después que prediqué, había una joven ahí nueva convertida que estaba adelante. Yo le dije, ponte de pie, voy a ir a por ti. Empecé a orar y ya se le empezaron a manifestar unos espíritus. Y Dios me dijo, dile a ella que hay un espíritu de enfermedad en su estómago que va para afuera. Y ella empezó a llorar y se le presentó una mujer que tenía todo servicio sentada ahí en su silla sin hacer nada. De pronto empezó a decir, me duele el estómago. Y se le movía para acá, se le movía para allá. Oh, gloria a Dios. Se le movía para acá, se le movía para allá. Le estoy hablando de lo que es cuando llega el poder de Dios. La bocina no se oía, no había mucho equipo, no había ni mucha gente allí, pero cuando llega el poder de Dios, cuando llega la gloria, no le importa si hay gente, si no hay gente, si hay 3 o 4 de que no quieren alabar a Dios, si hay 2 o 3 orgullosos de que están cruzados por allá, trate usted de tener una comunicación con Dios, ponerse de acuerdo con el dueño del asunto. Porque aunque hayan 2 o 3 que no quieran alabar, y aunque hayan 2 o 3 de esa gente que van y se cruzan los dedos y le hacen la guerra en nombre de Dios, olvídate que cuando tú cargas a Dios, se va a manifestar a Dios. Cuando tú cargas la unción, Dios va a liberar, va a sanar, va a obrar milagros. Ese es el punto. Ese es el punto, ponerse de acuerdo con el dueño del asunto. Porque cuando tú te pones de acuerdo, no importa que la gente que cruza los dedos, que no se va a mover Dios. Dios no va a obrar. Y se ponen por allá, porque hay profetas que cuando ellos están predicando, están sacudidos en una nube. Pero cuando hay otro que está predicando, ellos se van por ahí atrás a comer helado y a comprar dulce, y a beber agua y a comprar Gatorade, porque no son capaces de aplaudir el logro ajeno. No son capaces de gozarse cuando Dios te está usando a ti. Y el que no es capaz de gozarse cuando Dios te está usando a ti, no es capaz de entrar al reino de los cielos. Escucha bien esto, profeta, que te voy a decir. Si tú no eres capaz de aplaudir cuando Dios me está usando, si tú no eres capaz de reconocer mi llamado, si tú no eres capaz de reconocer que Dios me llamó, tú no vas a ser capaz de encontrarte en el cielo conmigo y abrazarme en el cielo. Porque yo no sé en qué cielo es que nos vamos a meter toda esta gente que dicen que van para el cielo y uno no le hablan al otro, otros son enemigos de otro, otros están divididos de otro, otros atacan a otro. Entonces, cuando suene la trompeta, yo no sé dónde que nos vamos a reunir. Porque si no nos ponemos de acuerdo aquí, Dios mío, Padre, esto no iba en el guión. Esto no iba en el guión. Si no nos ponemos de acuerdo aquí, en el cielo no nos vamos a reunir. Si no nos ponemos de acuerdo en la tierra, en el cielo no nos vamos a reunir. Hay que soltar los egos a un lado. Hay que soltar el ego, hay que soltar el yo y ponernos de acuerdo aquí. Porque si no nos ponemos de acuerdo para el cielo, no nos vamos a ir. En el cielo no nos vamos a encontrar. Hay una canción de un artista que yo siempre escucho que dice que en el cielo no hay hospital. En el cielo no hay hospital. En el cielo no hay juzgado. En el cielo no nos vamos a poner de acuerdo. En el cielo no hay reconciliación. No, allí no hay profesión de fe. En el cielo no hay un pastor de que para reunir gente, que vamos a reunir a hablar. No, en el cielo va a estar el que estuvo calificado para estar allá. Entonces, ¿qué quiero decirte con eso? Esa gente que tiene la mala costumbre de cuando otro está fluyendo, ponerse en desacuerdo, hacer la guerra, se van por ahí, no reciben, no alaban. Hermano, yo como predicador, cuando estoy predicando, al menos que el mensaje no esté contradictorio, yo trato de apoyar, de gozarme, porque yo sé lo que se siente estar ahí adelante exponiendo y sentir la falta de entusiasmo de alguien.
Y a veces los mismos que tienen conocimiento, que saben lo que se pelea en un culto, son los mismos que se van primero, se van por ahí, vienen, se te sacuden en un culto, hablan 20 lenguas, cogen su oportunidad, se sacuden y cuando terminan de sacudirse, prenden su vehículo y se van. Porque están en exhibirse, no están por el reino, no están por las almas, no aman las almas, no están ahí intercediendo. El que ama a Dios y ama a su hermano, cuando su hermano va a predicar, se pone a interceder, se pone a orar. Padre, usa a Luis. Padre, rompe las cadenas. Padre, manifiéstate en esta noche. El que tiene a Dios, cuando ve a su hermano orando o predicando, dice, Padre, úsalo. Padre, muévete como nunca, Jehová. Porque, ¿sabe por qué lo hace? Porque entiende que el asunto no es Luis. Porque es que hay unos cuantos que tienen la mente torcida, que entienden que eres tú. Hermano, no es el pastor Miguel. Es que yo no soy nada, es Dios. Entonces, cuando tú hablas de que es Dios y tú quieres que Dios se mueva y tú sabes que conoces a Dios, tú dices, Padre, usa a Luis, porque tú sabes que al final de la jornada, la gloria de Dios, la gloria de Dios. ¿Sabe qué yo admiro de un hombre? Yo no admiro de que el ministerio ni el don, yo admiro su consagración, el sacrificio que ha hecho para mantenerse firme y estar ahí, porque Dios lo usa porque él ha estado peleando su batalla y está firme. Pero el don es de Dios, la gracia de Dios, la unción es de Dios. O sea, dice la Biblia en Colosenses, creo, si mal no recuerdo, que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de Dios, el Padre de la luz. O sea, todo lo que la gente hace, el buen mensaje que uno predica, esa gente que cantan bellísimo, lo hacen porque le fue regalado un don. Porque fue de arriba que se lo dieron. Si Dios no se lo da, no lo pueden hacer. Entonces, entiende algo. Cuando alguien está haciendo algo, lo está haciendo porque Dios lo ayudó. Ponte de acuerdo, apoya para que Dios fluya, para que Dios se mueva, para que haya milagros. ¿Sabes por qué en alguna línea conservadora están esperando hasta el día de hoy? Oí a un varón decir otro día, yo estoy esperando todavía que Dios levante un conservador que haga milagros. Es que con algunas cosas que nosotros tenemos no vamos a ver milagros. No lo van a ver, no va a haber manifestación de milagros. Lo digo yo aquí responsablemente No va a haber milagros con hipocresía, con falsedad, que cuando alguien está predicando tú te vas, que tú no recibes ni aceptas. No lo vas a ver. A su nombre sea la gloria. Wow, Dios mío. Esto es profundo. Pastor, usted me ha aclarado muchas cosas fuertes y esto está tremendo porque eso se está viendo. Sí. Yo he visto gente cruzando los dedos. Sí. Yo he visto gente cuando es otro que le toca predicar, se van a beber esto. Se van a beber agua. Dios mío. Van para el baño, que tienen deseo, pero cuando están ahí están atacando que el otro alaba. Así es. Y eso es fuerte, pastor. Por eso que usted dijo algo. Yo le iba a preguntar eso, ¿verdad? Porque no hay mucho milagro en el pueblo del Señor. Y ya usted se metió profundo ahí. Hay muchas cosas que tenemos que mejorar para entrar en esa dimensión. Porque la gente en Estados Unidos, en muchas partes del mundo, cuando escuchan, va a predicar el hermano José Luis, o Luis Alberto va a predicar la palabra. Cuando va a predicar Luis Alberto, la gente sale de su casa, desde por la mañana, se levanta, se baña, se prepara y dice, vamos allá, porque yo quiero un milagro. La gente sale de su casa, un milagro. La gente sale de su casa esperando que Dios haga algo, sale con una expectativa y lleva esa expectativa y lleva esa fe a ese servicio y va con esa fe al servicio y cuando llega la fe que ellos llevan se conecta con la voluntad de Dios y ocurre los milagros. Pero nosotros a veces vamos al culto a esperar quién va a predicar, a ver qué trajo, a analizar el predicador, a ver qué trajo, qué predica, analizar el mensaje. No nos conectamos con lo que Dios quiere hacer. Entonces ese es un gran problema. Y gracias, hermano, por cada una de esas preguntas. Yo sé que ya el tiempo ha premiado. Yo voy a decir esa última pregunta para que tú me contestes antes de esa. Yo sé que el tiempo ha llegado. Esa última pregunta, pastor. ¿Por qué los evangelistas ahora ven más demonios que ángeles? Esa es la última pregunta. Dios mío, Luis. La última. Luis. Yo sé que el tiempo está cosa. Luis. Es la última que yo te Tremendo. No, tú sabes que eso podemos decir que no es tanto que ellos lo ven, es como un sistema. Es como un sistema de cuando están en el púlpito, como que le llega y después se empiezan a mencionar, porque a veces hay muchos evangelistas, entiendan, que son mentirosos. Wow. Dicen que ven demonios y tú no estás viendo nada. Yo veo en Santa Marta, tú no estás viendo. Deja hablar mentira, porque tú no estás viendo, no digas que ves. Entonces lo que hacen es sistemáticamente, porque conocen, hermano, se hacen psicólogos, se hacen, hermano, tipo inteligente, conocen lo que sensibiliza al pueblo, conocen lo que mueve a la gente y actúan a eso, mencionan lo que la gente, porque la gente puede estar tranquilo, pero de que le mencionan dos demonios, entonces se le activa. Entonces, como algunos predicadores que son psicólogos predicando, no son predicadores, son psicólogos, analizan el momento y dicen, vamos a hablar y empiezan a desatar cosas para que la gente se motive. Entonces,
tienes que tener cuidado, porque si tú no ves un demonio y dices que lo ves, estás hablando mentira. Wow. Si tú no viste un ángel y dices que lo viste, eres un mentiroso. Donde quiera que vaya, llámete como te llame, sea famoso o no lo sea. Si dices que viste un demonio y no viste nada, tú estás creando cosas para que la gente se emocione, eres mentiroso y tienes que arreglar tu vida con Dios. Wow, mira, Dios le bendiga. Yo quería que el tiempo siguiera más porque Amén. yo tenía más preguntas para el pastor. Mira la experiencia que he recibido y también cambiar. Yo sé que tú también aprendió mucho de esta entrevista de preguntas y yo sé que vamos a seguir en la segunda parte. Le voy a hacer más preguntas, pastor, más profundas. Yo sé que el pastor, aleluya, que se agarre porque le voy a hacer preguntas fuertes, Aleluya, mi hermano, pero sí. ha llegado el tiempo, mi hermano. Ha llegado la hora. Que Dios te bendiga de una manera sobrenatural, sobre todo, hermano Luis Alberto. Pastor, dame tu comunicación para que todo el mundo te busque, te llame por ahí. Amén, Dime amén. cuál es tu información, para uno saber, para conocerte, para llamarte, la gente que están ahí conectados contigo. Dios le bendiga más. Mi nombre es Miguel Mateo. Me buscan en YouTube, Miguel Mateo Oficial. En Facebook, Miguel Mateo. En la página de Facebook, Pastor Miguel Mateo. En Instagram, Miguel Mateo. Y mi número, mi WhatsApp para oraciones, especialmente para orar, es 829-763-7095. Ahí estamos para oraciones. Dios me le bendiga y me le guarde de manera especial. Amén. Dios te bendiga de una manera sobrenatural. Soy tu hermano Luis Alberto y estamos aquí, aleluya, orando siempre por unos otros. Dios te guarde y que la paz de Dios esté contigo. Amén. Amén. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión.